Cordial saludo para la amable audiencia que nos acompaña a partir de este momento en las conversaciones del espectador. Estamos muy preocupados por lo que ocurre en el país, en Colombia, como consecuencia de la crisis climática que afecta al planeta y que recientemente en el país se viene manifestando muy especialmente a través de una intensa temporada de lluvias que ha afectado a varios rincones, a varios lugares importantísimos de la geografía colombiana, uno de ellos La Mojana. Otro, por ejemplo, Rosas, en el departamento del Cauca. Y para hablar de estos temas nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Javier Pava. Él es el director de la Unidad para la Gestión de Riesgo y Atención de Desastres en Colombia y también el gerente encargado del Fondo de Adaptación. Ingeniero, bienvenido al Espectador. Elber, muchas gracias por la invitación y creo que es una bonita oportunidad para contarle a la audiencia realmente estos temas a profundidad. Realmente son temas que serían de cultura general y que vale la pena que los entendamos para que entremos en la discusión de ellos. Vamos al grano, ingeniero, con el tema de La Mojana, que es uno de los más visibles en este momento en el acontecer informativo en Colombia. Tenemos, para ilustración de la audiencia que nos acompaña, un problema que afecta a 4 departamentos de Colombia, 11 municipios en región bañada por el río Cauca, una zona que originalmente es de amortiguación, de inundación, pero que como consecuencia de la actividad económica y los reasentamientos, la llegada de poblaciones, muy especialmente después de los años 70, pues ha sufrido unos cambios. Algunos de esos cambios tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la tierra. A propósito, el ser humano ha secado algunos de esos lugares que originalmente pues estaban destinados para la inundación, era el origen natural de esas zonas. Ahora han llegado comunidades, le han dado unos usos a esa zona que por supuesto es supremamente fértil, pero con lo que está pasando ahora, ingeniero, pues se han venido presentando problemas gravísimos, delicados desde hace ya bastante rato, que tienen afectado a un montón de gente que ni siquiera se sabe todavía cuánta es la cantidad de personas que está afectada. Quisiera que usted nos diga primero qué es lo último que sabemos de La Mojana, en donde hay una ruptura, que en realidad son 3 rupturas de 3 boquetes en el dique sobre el río Cauca. Más de medio millón de personas habitan la región y un poco más de 100.000 estarían en riesgo, pero ustedes nos contarán qué es lo que hay en realidad y qué está pasando y qué es lo último en esa zona. Sí, Elber, acá hay temas, uno, la discusión de un tema que se llama el cierre del boquete Caregato, y el otro, el tema de la solución definitiva a largo plazo. Pero para entender los dos temas es muy importante explicar un poquito más lo que mencionas de lo que es el cambio del uso que se dio en la zona de La Mojana. Y para garantizar eso, ¿qué es lo que se hizo desde los años 70? Se construyó un jarillón o un dique a lo largo del río Cauca, igualmente se hizo al río Magdalena y se van haciendo casi en todos los ríos, que es lo que se denomina enjarillonar o dejar el río atrapado en medio de muros. Entubarlo. Entubarlo, prácticamente canalizarlo. Entonces, el río que tiene una condición natural porque cambia de curso. Incluso cambia, ahí lo vemos de forma meándrica, el río Cauca se mueve de un lado a otro, pero cuando trata de enjaularlo, dejarlo ahí entre 2 muros, el río, ¿qué sucede? El río trae sedimentos, muchos sedimentos, el río Cauca, por ejemplo, trae muchos sedimentos. Entonces el río empieza a sedimentar y entonces el río va subiendo. Entonces el muro que se construye termina siendo insuficiente y siempre tiene que subirse el muro. Entonces se vuelve un tema de obras para proteger ese muro permanentemente. Esa intencionalidad de construir esos muros se hace para el tema de poder desecar lo que eran las antiguas ciénagas y las zonas que utilizaba el río, y esas tierras se empiezan a volver potreros y se vuelven zonas ganaderas, que fue lo que hizo en La Mojana. Esa situación lleva a una confusión compleja. Cuando el jarillón está expuesto permanentemente a la dinámica del río, porque el río sube y baja, entonces empieza a erosionar esos sitios y se generan unos temas que la comunidad lo conoce como los rompederos, que son sitios donde el río puede romper el jarillón y entrarse a La Mojana. Hay 30 sitios con esas características donde el río podría romper y entrar e inundar. 30 de esos sitios identificados.
¿Qué es lo que normalmente se hace? Vive todo el mundo en la alerta, en la preocupación permanente que en dónde va a romper el río. Entonces, para poder hacer eso, entonces ¿qué se hace? Se hacen obras permanentes. La Unidad Nacional, el año pasado, por nomás colocarle una cifra, entre el 2021 y el 2022, ejecutó más de 400.000 millones de pesos en obras para reforzar esos sitios para que no se va a romper. A veces se rompe arriba, abajo, entonces se la pasan en obras de ingeniería, que son obras que tienen poca durabilidad. O sea, fácilmente por el proceso erosivo pueden, digamos, fallar en 2 o 3 años. Es normal por esa dinámica. Entonces es plata que se está perdiendo todo el tiempo y vuelve y se invierte. Y la comunidad sigue quedando y expuesta de la alguna comunidad manera. sigue estando expuesta. O sea, medio millón de personas que viven en esa zona siguen en alerta permanente a ver por dónde va a romper el río. ¿Qué sucedió? En el año 2010 y el 2011 se rompió el Jarillón en 2 sitios, uno que se llama Nuevo Mundo y en otro que se llama La Sevillana. Por allí entró el río e inundó gran parte de la Mojana, ¿sí? Esa zona efectivamente estuvo inundada 2 años, se hicieron unas obras para hacer el cierre de los 2 boquetes y se desinundó. Sin embargo, pues digamos, la situación allí siguió en la misma situación, se hicieron una cantidad de estudios para mirar alternativas, entonces se construyó un COMPES que el gobierno pasado dejó firmado en junio, donde comprometía vigencias futuras de este gobierno, con un tema de construir, por un lado, unos canales que conectaran el río con las ciénagas, que es una buena alternativa, pero en el tema de mitigación de riesgos que tenía planteado, reforzar el Jarillón y alrededor de las 11 ciudades que están en los cascos urbanos, construir unos diques o unas murallas alrededor del casco urbano. Eso genera una situación muy complicada, que es continuar con el mismo problema de riesgo que va a estar ahí, en tema de diques, y segundo, una exclusión y una segregación entre lo urbano y lo rural. Entonces protegemos el casco urbano, pero lo rural lo dejamos que se inunde hacia el futuro. Esa situación no la compartimos, porque efectivamente aquí no hay un tema coherente de lo que ha planteado este gobierno, que es ordenar el territorio alrededor del agua, que es recuperar nuevamente su espacio. Entonces, ese COMPES, digamos, tiene una discusión. Entonces, ahí hay un tema de largo plazo. Pero el otro tema es que el año pasado empezó el fenómeno de la niña. Empezó en agosto del 2021. Y todavía hasta hoy es el fenómeno de niña más largo que hemos tenido en las últimas décadas. 35 meses, dice usted, ¿no? 35, incluso más que lo que pasó en el 2010-2011, que era el que más recordado de la maldita niña que mencionó Santos. Pero este ha sido más largo y, digamos, ha tenido unos impactos muy grandes en las zonas rurales. Cuando empezó el fenómeno de la niña, muy próximo a ese fenómeno, que fue el 1 de agosto, el 27 de agosto del 2021, antes de que llegáramos a este nuevo gobierno, se rompió un sitio más arriba de los que se rompió en 2010, que es un sitio que se denomina Caregato, que es un sitio donde el río, casi como un codo, va en esta dirección y cambia drásticamente hacia el otro lado. Es un sitio muy propenso a que sucediera eso, porque es una curva muy complicada para el río. Se rompió el río en ese sitio y entró. Ese sitio se llama Caregato. El río entró allí, inundó a los 11 municipios, una área extensísima que fue inundada con esas aguas del río, y desde entonces se vienen trabajando en cómo cerrar el boquete. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de la anterior administración hizo un contrato por 40.000 millones, inicialmente por 20.000, después hizo una adición para cerrar el boquete. Y contrató una empresa que hicieron una obra allí gigante. Cuando nosotros llegamos estaban intentando con la obra porque no han podido cerrar. En ese momento me solicitaron una adición de la obra, un 50% más y una prórroga de la obra. Yo revisé el tema, visitamos con la interventoría, llevamos expertos en los temas, nos dimos cuenta que no iba a ser posible cerrar porque los niveles del río eran muy altos y se esperaba que las lluvias continuaran. Por lo tanto, nosotros, digamos, no aceptamos la adición, no se terminó la obra porque no era posible terminarla. Finalmente el río se llevó toda la obra porque era imposible mantenerla. O sea, intervenir directamente en el cierre, digamos, es imposible. ¿Qué planteamos nosotros? Ya se había hecho un intento de construir un canal que se llama el Canal de la Esperanza, que queda en un sitio para cambiar un curso del río y garantizar que el curso diera una curva más suave y pudiera seguir normalmente. Incluso por donde antiguamente el río tenía uno que se llama Madre Vieja, un cauce abandonado. Entonces, lo que nosotros dijimos, no, lo que tenemos que hacer es ampliar ese Canal de la Esperanza.
y el río desviar el 80 o 90% por ese nuevo cauce, de tal suerte que lo que entre a Caregato ya fuera por ahí un 10 o 20%. Ese tipo de cosas, entonces, es lo que nosotros hemos planteado para resolver el problema inmediato, que es el tema de evitar que siga entrando toda esa cantidad de caudal de agua y volumen de agua a la Mojana. Perdóneme usted, ahí en La Esperanza también hay rotura, también hay boquete. No. A ver, el río genera una curva como un codo, y lo que hace en el Canal de la Esperanza es como acortar el paso y dar una curva. Pero ese no está roto. No, ese es un canal, Ah, ok, es un canal. Un canal que se construyó para desviar el río. Entonces lo que nosotros hemos propuesto y lo que estamos, digamos, que hemos tenido dificultades para encontrar, es ampliar ese Canal de la Esperanza para que el río tome ese curso, siga por ese curso y no se vaya para allá y se entre a la zona inundada. Esa obra, efectivamente, empezamos con unas dragas que desafortunadamente no tenían la suficiente capacidad, y eso fue un error nuestro, el tema de haber contratado unas dragas que no tenían para mover una cantidad de volumen. Sin embargo, empezamos a trabajar. Cuando empezamos a trabajar, vino el paro minero, porque eso, acordémonos que está en la zona del Bajo Cauca, que es ahí cercano, y entonces en una presión, digamos, tocó suspender las obras. Hace 15 días tenemos suspendidos los trabajos por la presión minera. Además, ahí hay un tema, es que ahí hay unos problemas complicados de seguridad, porque ahí tiene presencia el Clan del Golfo, en esa zona hay un sector que se llama México. Entonces ese tema para nosotros ha sido muy difícil, porque está por un lado el tema técnico, por otro lado el tema de seguridad, por otro tema social, muy difícil. Entonces estamos hoy en un tema de poder resolver cómo logramos desviar el río por allá. He habido una discusión con el gobernador de Sucre, el gobernador de Bolívar, porque ellos han planteado que cerremos nuevamente el boquete directamente. Yo les he dicho, trabajemos conjuntamente, pero para garantizar que se cierre es necesario el desvío del río. Finalmente, la semana pasada tuvimos una reunión en San Marcos, llegamos a un acuerdo y dijimos, trabajemos conjuntamente. Pero perdóneme, usted tiene ahí varios frentes de trabajo abiertos, esto es, como usted mismo lo mencionaba. Primero, precisemos entonces, ¿cuántos boquetes hay en el Jarillón? Hay, digamos, hay unos sitios que ellos llaman romperos, que es sitio por donde puede romper el río, hay 30. 30. O sea que si cerramos Caregato, se puede romper en cualquiera de los otros 29 sitios. O sea, podrían haber cualquier 29 más Caregatos. Ahora, para que entendamos un poquitico más, ¿cuál es la longitud lineal de esa rotura en Caregato que está causando la mayor afectación en este momento? Ahí, digamos, es un problema complicado, grande, es un boquete gigantísimo, digamos, porque por ahí sigue el río. Como el río tiene que hacer esa curva tan fuerte, el río sigue por ahí y se mete hacia la zona de la Mojana, ¿sí? Entonces, esa es una situación técnicamente compleja, no es un tema de una obra sencilla. Perdóneme que lo interrumpa, ingeniero, que eso tenía como 160 metros y que por ahí entran como 1000 metros cúbicos de agua. Sí, insistamos, sí, para que la gente entienda un poquitín la dimensión de la problemática. O sea, se mete el río Cauca todo, o sea, digamos, es un volumen gigantísimo y unos caudales que efectivamente van cambiando dependiendo de cuánto agua traiga el río, pero lo más importante es que traen sedimento, pero lo peor de todo es que ese sedimento viene mucho sedimento, pero lo peor de todo es que ese sedimento viene contaminado, porque antes del sitio de Caregato viene todo el río Nechí, que digamos trae la minería del oro, que viene con arsénico, con mercurio. Y son aguas contaminadas. Por eso, uno de los temas que nosotros aquí estamos planteando ya como solución definitiva, además del problema que no es solamente el tema del cierre de Caregato, sino es el tema de poder realizar un reasentamiento de las familias que están en esa zona, de la zona inundable, porque además es una zona que nosotros consideramos que ya fue afectada hoy. Y que puede servirnos, que digamos ya por la contaminación del suelo, por las condiciones de lo que allí sucede, puede servirnos hoy, es como una zona de amortiguación de crecientes, como una zona de un embalse seco que vamos a usarlo cada vez que tengamos crecientes. Entonces, esa zona, lo que nosotros estamos planteando es que por allí siga entrando, o se permita mediante un vertedero, que cuando tengamos unos niveles altos del río, el río pueda descansar ahí, pueda desbordar, pueda inundar esa zona. De esa manera tendríamos una inundación controlada. Y los demás 30 sitios donde puede romper el río, pues bajaría la situación de alerta porque ya hay una zona inundable. Mientras que si está todos los boquetes cerrados, pues por cualquiera de esos se puede romper.
y entonces el río puede romper cualquiera de estos e inundar la zona. Entonces lo que nosotros de manera ingeniero responsable, lo que nosotros decimos es, queremos que la zona de la Mojana, que es tan extensa y fértil y rica y con gente muy trabajadora y emprendedora, pueda seguir allí. Para que tengan esa tranquilidad, que hay que hacer, pues hay que destinar una parte que tampoco es grande, son prácticamente lo que estamos viendo son como un 5.6%, un 5% de toda la Mojana para destinarla a que nos sirva de unos embalses para amortiguación de crecientes. Entonces, y además, ¿cuál zona? La misma zona que hoy está afectada, porque sería muy irresponsable nosotros, por ejemplo, permitir que las familias retornen a sus predios o a sus fincas cuando han estado 36 meses inundados, con alturas incluso hasta de 3 o 7 metros, que estuvieron con aguas contaminadas, y volver ahí a sus casas, o volver ahí a sembrar. O sea, y los suelos, tenemos que ver qué tan contaminados están los suelos. Entonces nosotros le estamos diciendo, esa zona es una zona que no debe ser de retorno de esas familias, sino que debe cambiar el uso y volverse ese tipo de cosas. Pero eso implica una cosa, el reasentamiento. De eso le quiero hablar. En el cual muchos se oponen al tema del reasentamiento. De eso le quiero hablar entonces, para que vayamos precisando, porque claro, el tema de vez en cuando se pone un poquitín técnico, entonces hay que aterrizárselo a la ciudadanía. Tenemos un escenario en esa región de Colombia de la cual le hemos hablado durante estos minutos, y algunos líderes, de hecho, de vez en cuando uno escucha que dicen que hay un problema y es el río. El río no es el problema, el río ha estado ahí, el río es un accidente geográfico que toda la vida ha estado ahí y la gente ha llegado a vivir a esa zona luego, por razones distintas, diversas, pero la gente ha llegado después. Y ahora usted nos dice, nos encontramos ante ese escenario en el cual está la gente, está el río, y el río ha sido, su cauce ha sido, ¿cómo se dice?, alterado con un jarillón, exacto, lo enjaularon, dice usted, y pues esa jaula se puede romper, ya se ha roto, y se puede seguir rompiendo, y hay que hacer algo, y usted dice que no se valen los parchecitos en el jarillón, sino que hay que tomar una decisión de fondo. Pero las decisiones de fondo siempre tardan, toman tiempo, cuestan plata, generalmente no las puede hacer un solo gobierno, sino que son temas así como de larga, y resulta que tenemos la emergencia ya, que hay más de 100.000 personas afectadas por esta situación. Entonces, ¿cómo hace uno para decirle a las más de 100.000 personas que están viendo la transmisión, a sus familiares, a los habitantes de esos departamentos y de los demás afectados por temas de lluvias y demás, para decirles que esto se demora, que vale un montón de plata y pues que sí se va a resolver, pero que toma tiempo? No, en eso tienes razón. Nosotros de manera responsable no vamos a dar aplazado un tema, vamos a resolverlo de una vez. Precisamente lo que en este momento estamos haciendo ya es que efectivamente el río cambie su curso por el sector de lo que llamamos una esperanza, de tal suerte que lo que entra a la Mojana es mínimo. Incluso vamos a mirar la opción del cerrar provisionalmente en la entrada, ¿sí?, y desinundar toda esa zona. Ya, por ejemplo, hoy podemos ver que casi el 70% de lo que había estado inundado ya bajó los niveles, incluso ya nuevamente, digamos, ha vuelto a su normalidad en gran parte de la región de la Mojana. Ajá. De los 37.000 familias que fueron afectadas, hoy realmente quedan aproximadamente la mitad y eso menos, todavía con una lámina de agua. Lo que haríamos ya cuando se desvíe es que efectivamente prácticamente todo queda desinundado. ¿Qué va a quedar con inundaciones? Algunas fincas que están muy bajas, que tienen una zona topográficamente baja, que van a quedar el agua emposada, va a seguir el agua emposada, pero entonces es ahí donde esas zonas, que es las que estamos identificando, son zonas en las cuales nosotros vamos a decir, ahí no pueden retornar las familias, porque son suelos que se han contaminado y pueden poner en peligro temas de salud pública, como también el tema de todas las condiciones de esas familias. Entonces, y además esa zona es la que estamos delimitando, que nos pueda servir hacia el futuro a través de la entrada por ese vertedero del mismo Caregato, como una opción para en ese sitio utilizarlo de embalse, que nos evite que después se rompa en otro sitio. Eso es lo que estamos haciendo de manera directa. Hoy estamos con una obra ahí, en el Canal de la Esperanza, ¿sí? Una vez cerrado eso, empezamos ya desde el fondo, estamos haciendo los diseños para hacer el vertedero, ¿sí? Esperamos. ¿Y cuándo sería eso? Ya estamos en el diseño, digamos, esperamos este año terminar los diseños y de acuerdo con los costos tendremos una primera inversión para hacer ese vertedero y empezamos a adecuar la zona que nos sirva como ese embalse de amortiguación. ¿Y cuánto podría costar eso?
Estamos en esta parte de los estudios en fase 3 para definir esa parte, digamos, de lo que sería ese tipo de acciones. Ahora, pues acá se ha planteado desde el Ministerio de Ambiente y el presidente mismo el tema de mirar una solución integral a la Mojana. Esto que estoy hablando es solamente lo relacionado con el tema de manejar el tema de riesgos, de la reducción de riesgo en el enfoque de adaptación. Sí. Ahora, esto requiere todo un plan que tiene otros componentes, social, ambiental, económico. Que ustedes hablan de vivir en armonía con el agua, incluso. Es un tema de ordenar no el territorio, el río, es ordenar el territorio alrededor del agua, poder recuperar incluso las ciénagas. Ahí está la ciénaga Ayapel, que por ejemplo fue bastante afectada porque todo el agua que se desbordó del río Cauca contaminada llegó hasta Ayapel. Entonces lleva contaminación a la ciénaga de Ayapel, afecta igualmente otras ciénagas que se encuentran hacia la parte norte de San Marcos. Toda esa zona se vuelve una situación complicada. Entonces, qué paradoja tan grande esa que menciona usted, perdón porque lo ha dicho ya 3 veces, el tema de la sedimentación que habitualmente debiera ser una causal de felicidad para toda la gente aguas abajo, en esta ocasión es un problema con un agravante y es que el uso que le damos al río aguas arriba hace poco conveniente que recibamos la sedimentación aguas abajo. Claro, hay un tema que cuando el río, normalmente los ríos traen sedimento, esos sedimentos vienen cargados muchas veces de materia orgánica y eso hace que los suelos que son inundados pues terminan siendo muy productivos y muy fértiles. Son lo que llaman uno las vegas de los ríos, las zonas de los playones, la zona porque son que dan prosperidad porque traen agua y traen sedimentos muy ricos. ¿Qué sucede en el caso de la Mojana hoy? Que es lo complicado. Esos sedimentos vienen con arsénico, con mercurio, con metales pesados. Entonces ya no es tan aceptable que eso suceda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que garantizar que existen procesos de remediación de ese tipo de cosas, donde se pueda dar una zona inundable, que ese tipo de cosas se vayan, digamos, decantando los metales, poder después recomponer todas esas situaciones, pero esos son procesos. Acá lo que tenemos hoy es que, por un lado, porque es que la situación se vuelve muy compleja, porque no es solamente un tema de mitigación de riesgos, reducción de riesgos, sino es un tema en función de pensar en largo plazo, o sea, de adaptación, pero por otro lado es un tema pensar en el tema de la contaminación y un tema de lo que significa todo eso. Entonces es una complejidad muy grande. Ahora, el tema aquí, que es un tema, es que efectivamente ahí hay unas familias. La caracterización social de la Mojana no es la misma en toda la Mojana. Acá hay predios, hay familias que no tienen predios, hay personas que vienen digamos, de alquilar fincas, o sea, hay ya determinadas condiciones. O sea, no es homogéneo como en todo nuestro país. Entonces aquí hay unos temas, es que por ejemplo, en la zona que va a quedar, digamos, con restricción, porque va a ser para zona inundable, ahí las familias que estaban ahí van a ser beneficiadas de los programas de reasentamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo ya? Arrancando en un proceso de compra de tierras y por otro lado recibiendo algunas tierras, unas fincas de la SAE, para que esas familias que no pueden retornar a esas casas o a esos predios, a esa zona, se vayan a esas fincas y puedan arrancar un nuevo proyecto de vida, donde se les va a apoyar con proyectos productivos, se les va a entregar materiales para hacer procesos de autoconstrucción de sus viviendas. Eso es que lo necesitan. Que lo necesitan. Y porque permítame hacer una aclaración, pero excúseme que lo estoy interrumpiendo mucho, pero de esas 500.000 de personas, más o menos que hemos dicho que viven allá, que vendrían a ser la mitad en zona rural y la mitad en área, digamos, en cascos municipales, estábamos revisando cifras y muchos de ellos viven en lo que se llama condiciones sociales de pobreza. Y entonces, si usted tiene un problema que se le viene el río encima y que lo inunda y que el río viene contaminado y aparte de eso, usted no tiene recursos para nada, pues ahí sí que los necesitan a ustedes. Exactamente, el presidente ha sido muy enfático en que realmente la meta en los temas de gestión de riesgos sea el reasentamiento. Nosotros estamos colgando una meta de cerca de 20.000 familias a reasentar en este gobierno. Y realmente eso implica una actividad muy importante. Es que no hay hoy un dato de cuántas familias viven en riesgo. ¿Por qué? Porque es que es una tarea, es gravísimo. Los alcaldes tienen la obligación de hacer el inventario de familias en alto riesgo. Los alcaldes no lo hacen. ¿Y sabe por qué no lo hacen? No son ustedes, son los alcaldes los que tienen que hacer eso. Claro, el alcalde es el que tiene que hacer la identificación de las familias en alto riesgo.
¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? Es una buena pregunta. Pues ustedes han hablado con los alcaldes. ¿Por qué no lo hacen? Porque es la ley 388 y la normatividad establece que si usted tiene familias en alto riesgo, usted está obligado a reubicarlos. Reubicarlos significa asignar recursos para la reubicación. Muchos prefieren no exponer el problema, no decir, mira, hay familias en riesgo porque están obligados inmediatamente al reasentamiento. Entonces prefieren no tener el inventario. Entonces viene una excusa de que el mapa, que hay que hacer unos mapas de riesgo, y entonces viene una normativa que existe que dice hay que hacer un mapa a una escala, pero para definir la familia en riesgo hay que hacerlo a una escala más detallada y eso vale todo el presupuesto del municipio. Finalmente no están ni los mapas ni está el inventario de familias. Cuando llegamos a la administración, inmediatamente el presidente, una de las visitas que hicimos a territorio, dijo, se requieren los mapas de riesgo. Si no hay mapas de riesgo, hagamos unos mapas que los haga la comunidad, conformemos comités de crisis climáticas, si la misma gente sabe dónde están las zonas en riesgo, saquemos un inventario. Hemos logrado avanzar más o menos con unos 72 municipios que han entregado ya información para eso, para poder iniciar programas de reasentamiento, que es un tema que es muy importante, porque acá, hoy en el país, yo tengo unas cifras, en la emergencia de la inundación del 2010-2011, se identificaron 43.000 familias que requerían ser reasentadas. De esas 42.000, el fondo ha venido construyendo una cantidad de proyectos de vivienda, de esas se han entregado ya cerca de 37.000, pero ¿en cuándo se entregaron las viviendas? 6 o 7 años después, o incluso, por ejemplo, el de Gramalote, que es dramático. La gente mientras tanto. 12 años. Hace 12 años que fueron de Gramalote, aún quedan pendientes por entregar, por construir 128 viviendas. Entonces, mientras tanto, lo que tú dices, las familias viven en lugares de arriendo, viven de un lado para otro, desplazados. Eso no es aceptable. Nosotros, eso no puede ser que siga sucediendo. Por eso la instrucción que ha dado el presidente de forma contundente es apliquemos la ley 1523 del 2012. Entonces, todo el mundo dice que es esa ley, qué es lo que no han aplicado. Hay unos artículos allí que dice, sí, se requiere atender a unas familias damnificadas, usted puede hacer uso de un instrumento que es declarar unas zonas de utilidad pública e interés social y adquirir esos predios o esa es la resolución que usted acaba de expedir, es la que acaba de salir, que es noticia nueva. La que acaba de expedir. ¿Y para qué la expidió? ¿Cuál es el objetivo? Es el mecanismo de aplicación de la ley que me permite declarar un polígono como área de interés público, de una zona de utilidad pública de interés social, un polígono, y dentro de ese polígono poder identificar fincas que estén subutilizadas para comprarlos o de manera directa, negociación directa, o mediante proceso administrativo o expropiación. La ley establece. ¿Conforman ese polígono para el cual usted expidió esa resolución? Sí. Entonces, hay un poquito para explicarle. Ese acto administrativo establece 15 días que da la ley entre el momento en el que yo hago la oferta y el momento de la entrega del predio. O logramos con el propietario llegar a la negociación directa o vamos por un proceso administrativo. Pero en 15 días tendríamos la disponibilidad de los predios para entregárselo a las familias. Lo que ayer anunciamos es que para el caso de Rosas, los predios que ya fueron, las fincas que ya fueron ofertadas, tendríamos 15 días para tener acceso a esas fincas y poder entregárselas a las familias. Esto es una medida nueva, excepcional que establece la ley. No se había usado. Jamás se había usado. Existe la ley, pero no se había usado. Nunca se ha usado, por eso el presidente ha sido enfático, usen la ley y como responsable de la Unidad Nacional, yo ayer saco una resolución diciendo vamos a aplicar la ley que nunca se ha hecho y sencillamente en ese polígono ubicamos unas fincas que consideramos que podrían ser las más adecuadas para esa familia porque hoy están siendo subutilizadas y entonces se las entregamos a las familias. Esos son 15 días. Vamos a empezar con la resolución ayer para atender el caso de Rosas, que digamos cumplieron 2 meses desde el momento de la tragedia, pero nosotros hemos tenido que cruzar todo este tiempo visitando 75 fincas que nos ofrecieron, mirando que muchas de estas no aplicaban porque no fueron viables, o por condiciones técnicas, o porque incluso eran zonas mismos de riesgo, o por condiciones de temas jurídicos, toda una cantidad de cosas. Pero finalmente dijimos, no vamos a seguir en eso, vamos a concentrarnos en estos polígonos y es lo que estamos haciendo. Entonces, ahorita empezamos con Rosas. Hoy vamos a firmar una nueva resolución para el caso del Piojó, que también sucedió una cosa complicadísima en Piojó en el Atlántico,
que también lleva ya 3 meses. Entonces también estamos en un tema de buscar una finca, seguir por el mecanismo normal que ha sido lo histórico, y es que entonces no, vamos a aplicar, como dice el presidente, la ley 1523. Identificamos una finca y esa finca arranca el proceso ya en 15 días de entrega del predio, y empezaríamos con esas familias un tema ya de su reubicación. En Piojó también, esa Piojó, finca que identifican, ese polígono en ese caso es en Piojó. Es en Piojó. En Rosas, por el contrario, sí nos tocó buscar fincas en municipios vecinos. ¿Por qué? Porque Rosas, por sus condiciones topográficas y de riesgo, no es fácil encontrar fincas allá mismo en Rosas. Encontramos una finca pequeña que podría servir para unas familias. Incluso estamos recibiendo de la SAE un hotel que había ahí en el centro del pueblo, que se llamaba un hotel antiguo que había, que lo estamos demoliendo. Ahí vamos a hacer un proyecto de vivienda para los que quieran quedarse en la zona urbana. Pero a su vez tenemos un polígono en Sotará, otro en Timbío, y estamos viendo otros hacia el sur, hacia la zona del Patía, que va a ser una zona que va a tener una proyección hacia el futuro bien importante. Quisiera que aclaremos, pero así bien concreto, un aspecto de esa resolución, porque usted sabe que si no se mencionan esos términos, de pronto puede haber interpretaciones que no coincidan con la realidad. Esto que van a hacer ustedes en esa zona, que usted denomina polígonos, para buscar las tierras, para conseguir las viviendas de las personas afectadas por las tragedias, ¿eso qué es? ¿Es una compra a los propietarios? ¿Es un arrendamiento? ¿Es buscar de zonas que eran o que son de la nación y les van a dar un uso distinto? ¿Es una, y perdóneme, pero eso es una expropiación? ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Tenemos un polígono donde declaramos ese polígono de utilidad pública e interés social, por unas características, que son zonas cercanas o circundantes a las zonas afectadas, porque son zonas que pueden ofrecerle unas condiciones de restitución de derechos a los damnificados, como temas productivos, como temas de seguridad. Esa zona, entonces, una vez definida, que es lo que delimitamos, ese polígono, identificamos dentro de ese polígono fincas que estén subutilizadas para poder adquirirlas. Ya en este caso, nosotros hemos identificado cuatro fincas. A esos propietarios les hicimos ya una oferta, ¿sí? Una oferta con el avalúo que realizó el IGAT, el valor comercial de la finca. El propietario tiene un tiempo para respuesta a la oferta, para negociar de manera directa. Si una vez pasado el tiempo no hay una respuesta de negociación directa, iríamos a un tema de lo que se llama negociación por vía administrativa o expropiación de la finca. Si eso no sucede así, pues estaríamos en un proceso de entrega de utilización de la finca en 15 días. Entonces, la ley lo que prevé es que cambiemos esos 5 o 6 años que nos gastábamos en todo un proceso a buscar reducirlo a 15 días en la que tengamos ya la finca. Una vez tengamos la finca, pues ya arranca un proceso ya, en este caso, como son zonas rurales, por ejemplo en Rosas, son familias campesinas, es restituirles una finca para que se dediquen a la actividad que tenían, que es la actividad productiva del campo, a producir, ¿cierto? En donde vamos a acompañar con recursos para que remonten su proyecto productivo, el que ellos definan. Ahí va un acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural, e igualmente vamos a estar acompañando con recursos para que hagan un proceso de autoconstrucción de sus viviendas, y allí va a haber un acompañamiento permanente. Además, desde la unidad vamos a darles una ayuda económica para que ellos tengan un medio de subsistencia mientras su proyecto productivo empieza a generarle utilidades. Bueno, antes de la ayuda económica, la primera resolución para esa adquisición de predios para entregárselos a los damnificados por las tragedias del país se refiere exclusivamente al caso del Cauca, de Rosas. Usted nos dice que viene otra para Piojó, que la va a expedir hoy. Exactamente. Y después de esas vendrán las siguientes zonas de La Mojana, y vendrán las de más municipios donde está en la misma situación, y ya este mecanismo que estamos estrenando, que nos atrevemos en este gobierno a asumirlo y hacerlo, ¿sí? Empieza allí, pero va a ser el mecanismo que esperamos nos ayude a resolver todos estos problemas de familias en riesgo. Mira, de las 42.000 familias que fueron damnificados en el 2010-2011, el 70% eran campesinos, zonas rurales, y se les construyeron casas en zonas urbanas. Muchos no se fueron allá. Muchos de esos proyectos que tiene el fondo de actuación que hemos visitado no están ocupados por los beneficiarios, porque la comunidad volvió a sus tierras, porque tienen una vocación agrícola.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Eso es una equivocación, es un error. Entonces acá, por eso cambia el modelo. Lo que hacemos es no el tema de entregar casas, sino entregar tierras y medios de vida para que la gente pueda seguir en lo que le gusta y en lo que el país necesita. Hoy el país más que nunca necesita un tema de producción de comida, de alimentos, porque es un problema de hambre, ¿sí? Y muchos de estos campesinos los llevamos a la ciudad, no, cuando debemos es apoyarlos para que se queden en el campo. Ajá. Y que es lo que les gusta, seguir produciendo y los necesitamos. Y lo contrario de limitarles ese derecho es a darles mayores derechos para que puedan quedarse en el campo. Esa plata para la compra de esos predios, ¿sale de dónde? ¿Del Fondo de Adaptación o quién paga eso? En el decreto 2113, mediante el cual el presidente declaró la situación de desastre nacional en noviembre, se asignaron una partida importante de recursos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para la compra de tierras, igualmente para apoyar proyectos productivos, para el tema de la autoconstrucción y reconstrucción de viviendas y para todo el tema del proceso incluso de viviendas que tengan que hacerse. Allí hay una plata ya destinada para eso, no va a ser suficiente, el resto será lo que venga por plan de desarrollo para poder garantizar ese tipo de cosas. Además, estamos en un tema de un acuerdo con la SAE, porque la SAE, hemos identificado con la SAE fincas que ellos, digamos, tienen a cargo y que nos las está entregando. Nosotros tendríamos que pagar una parte del predio para que pase a ser de la unidad y nosotros a su vez, a través de la Agencia Nacional de Tierras, haremos un tema de parcelación y entrega a los nuevos propietarios. Y para el caso del Cauca, ¿a cuánto asciende la bolsa? ¿Cuánto tienen contemplado para poder comprar esos predios para las víctimas de la tragedia de Rosas? Hoy tenemos, digamos, no para Rosas, sino una bolsa de 230.000 millones de pesos, inicialmente. 230.000 millones de pesos. Correcto. Pero usted dice eso no alcanza. No, eso no alcanza. Y usted tiene la mira, imagínese, todo el país inundado. De hecho, me hizo acordar cuando menciona que en los orígenes de esta tragedia, el caso de 2010, 2011, por allá, pues ese fue el invierno ese terrible que ocurrió cuando Juan Manuel Santos asumió y que le obligó a suspender su viaje a Naciones Unidas por quedarse atendiendo los temas del dique y etcétera, ¿no? Es eso mismo. Desde esa época venimos hablando de estos problemas. Claro, o sea, eso es lo que se denomina, y que Santos lo llamó la maldita niña. La maldita niña. Que llama el fenómeno de la niña, otros lo llaman la ola invernal. La que todo el mundo recuerda es 2010-2011, pero ahorita estuvimos en la misma ola invernal o el mismo fenómeno de la niña. Arrancó en agosto del 2021 y ahorita el IDAN está diciendo que está terminando el fenómeno de la niña. Pero hay una situación particular. Y mientras usted nos cuenta esa situación particular, le recordamos a la gente que sigue la transmisión, las imágenes que están viendo en este momento corresponden precisamente con las afectaciones a las comunidades de la zona de La Mojana como consecuencia de ese invierno terrible que está viviendo la región, como consecuencia de la creciente en los niveles del río Cauca y como consecuencia también de la rotura de los daños en ese jarillón sobre el río Cauca en la región de La Mojana, que en algunas zonas, como decía el ingeniero, está 9 metros por encima de La Mojana. El río va por 9 metros por encima. Se imaginarán ustedes qué pasa si se llega a romper eso. Escúcheme que lo interrumpa porque usted estaba haciéndonos la narración entonces de lo que está pasando, de lo que ocurre y de lo que ustedes pretenden hacer para resolverlo. Claro, hay un tema y es lo siguiente. El fenómeno del niño y el famoso fenómeno de la niña depende de las condiciones de calor o enfriamiento del Océano Pacífico. Esa situación genera una variación climática que afecta al territorio nacional, aumentando las lluvias o disminuyéndolas. Cuando hay exceso de lluvias es fenómeno de la niña. Cuando hay déficit, entonces es fenómeno del niño. En Colombia estamos terminando lo que el IDAN ha llamado el fenómeno de la niña, pero en este mismo momento arrancamos un tema que es la temporada de lluvias normales del país, que van ahorita de marzo hasta junio, de tal suerte que aquí se nos prolonga incluso la temporada de lluvias. Unas eran por el fenómeno de la niña y otros por el periodo normal de lluvias. O sea, hasta junio vamos a tener lluvias. Luego de junio, lo que dice el IDAN, vendrá el problema ya del fenómeno del niño, vamos a tener menos lluvias, entonces vamos a tener un problema ya de sequía. Y luego nuevamente una niña. O sea, aquí frente al tema de este tipo de cosas vamos a tener cada vez mucho más intensos y mucho más frecuentes por una situación, el cambio climático.
lo que tú mencionabas al comienzo, la crisis climática se manifiesta directamente en este tipo de cambios drásticos y esos drásticos terminan en consecuencias. ¿A quiénes? A las familias. ¿Por qué? Entonces nosotros nuestra solución que estamos dando es atender a esas familias a través de soluciones de fondo como el tema de reasentamiento. Pues ingeniero, muchas gracias por compartirnos las acciones que están desarrollando ustedes desde el fondo, por las iniciativas del gobierno para resolver las problemáticas de las comunidades y de verdad que ojalá por el bien de esas mismas comunidades les salga a ustedes bien el trabajo que están desarrollando, que lo puedan hacer con la prontitud que se necesita y que sea tan de largo plazo como usted ha insistido, porque pues ya lo saben quienes siguen esta transmisión, en Colombia tenemos problemas cuando llueve, pero cuando no llueve también. Y para eso, para contarles lo que ocurre en las regiones de Colombia, estaremos acá permanentemente haciéndole seguimiento al tema e invitando al director una vez más para que nos cuente en qué van esas labores, esos trabajos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del Espectador Ingeniero. Elmer, muchísimas gracias y aquí estaré las veces que me inviten. A todos ustedes que nos siguen en las transmisiones, volveremos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador.